Bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas, Dentro del ciclo de vídeos que vamos a hacer de cuchillos de los 80, de los 70, de finales de los 60, hoy os voy a enseñar un cuchillo muy peculiar que llegó a mí por herencia familiar y es un cuchillo de guarda forestal, de un cuchillo de guarda de caza, de guarda forestal, de la época más o menos de los años 60. No vamos a dar, por la ley de protección de datos y para no molestar a nadie, no vamos a dar apellidos, pero este cuchillo era de un agente forestal que se llamaba Eusebio, de la población de Sinarcas, y fue durante muchos años el guarda forestal del Cerro Carpio, de la zona de Sinarcas. Y tiene una historia muy curiosa que en breve os la vamos a contar. Tal y como comentábamos, Eusebio estaba de guarda forestal en una zona de Sinarcas conocida como el Cerro de Carpio. ¿Qué tiene de extraordinaria la historia y el cuchillo de hoy? Pues tiene de extraordinario el hacer hincapié o hacer una llamada de atención en un filo y en una situación pues que muchas veces no la pensamos ni hacemos reparo de ella. Mirar, cada vez que hay una contienda militar, cada vez que hay una guerra, se valoran muchas cosas, se valoran muchos daños colaterales, como se suele decir, se habla de las bajas, se habla de los deterioros, se habla de muchas circunstancias, pero no es normal que se valore lo que una contienda o una guerra ha traído a la pirámide ecológica, a la fauna, mucho menos a la flora de las zonas en las que ha habido combates o de las zonas en las que han entrado en combate, o simplemente de las zonas donde han habido o ha habido acuartelados, unidades, ¿vale? Y han pasado un periodo largo de tiempo. A nadie se le escapa que en una guerra, que en una contienda, pues hay un número determinado de personas armadas. Esto es una obviedad, esto es una supinez, ¿vale? Y que no siempre, sobre todo en las guerras antiguas, la llegada de suministros era lo regular y lo habitual que tenía que ser. O simplemente que en esas unidades habían, como es normal, todo tipo de gente, todo tipo de perfiles de personas, y entre ellos pues había también gente de campo acostumbradas a la caza. Entonces es habitual que un número determinado de personas armadas, porque se está en una época de guerra, pues influya e incida sobre la fauna de una zona, por algo tan simple y tan básico como es la alimentación, ¿vale? No estamos evaluando ni criticando, estamos contando una obviedad, una cosa que sucede. Yo recuerdo haber oído escuchar a gente mayor del pueblo de la sierra que hasta con los Mosin Nagant, que eran fusiles de cerrojo soviéticos, les disparaban a las perdices y a los conejos para tener un suplemento alimenticio. A lo mejor sí que les llegaba al rancho, sí que les llegaba a las raciones, pero ¿quién decía que no a un plato de carne, de acuerdo? Lo cual es una burrada porque figuraros lo que puede hacer un calibre de un fusil de cerrojo en una perdiz o en un conejo, pero dicen que si se daban las circunstancias, y es lógico, y si lo pensamos fríamente es muy lógico, pues era un suplemento de carne para la alimentación. Entonces, reitero, en las zonas en las que hubo frentes, en las que hubo contiendas o simplemente hubo unidades allí destacadas, pues es lógico pensar que en mayor o menor medida o mayor o menor número había personal armado, e influía, por supuesto, sobre la fauna de la zona.
¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque damos por hecho que en las diferentes zonas de España siempre hubo fauna y siempre hubo la cantidad de fauna y las especies de fauna que hay hoy en día. Y es un craso error, nada más lejos de la realidad. Y la historia de hoy nos lleva a este hombre, a Eusebio, que en su día, en los años 60, salta a la prensa, se hace un artículo de prensa sobre él y se le fotografía y todo, porque abate el primer jabalí en no sé cuántas décadas en la zona de Sinarcas. ¿De acuerdo? Zona de Sinarcas es zona Valencia-Cuenca. Ahí está en esos límites, ¿de acuerdo? Pues fijaros, es en los años 60 una gran noticia que se ha producido la recuperación del jabalí en esa zona, ¿vale? Lo cual quiere decir que si es noticia de que se recupera el jabalí en esa zona, es que el jabalí había sido esquilmado, había desaparecido simplemente, había sido descastado totalmente en argot montero, y su recuperación en los años 60 llega a un nivel óptimo, y este guarda de Sinarcas, Eusebio, repetimos, de la Casa Forestal de Cerro Carpio, ¿vale? Abate el primer ejemplar, o al menos el primer ejemplar que se declara y que se enseña y que se muestra. Pues es curioso, es un dato curioso porque volvemos a reincidir en lo dicho y explicado con mayor o menor fortuna. No tenemos que dar por hecho que en todas las épocas, en todos los lugares de España, había ni las mismas especies ni la misma cantidad de fauna. Y tenemos que hacer hincapié, que muchas veces se olvida, que cualquier guerra, cualquier contienda, influye mucho sobre la fauna. Aunque sea solo que en las zonas de conflicto, pues debido al movimiento de gente, de material, de armamento, etcétera, etcétera, hasta incluso que la fauna huye de esa zona, como es lógico. Pues tras la guerra civil, parece ser que en esta zona de Sinarcas no había quedado jabalí, por todos los motivos que fueran o por todos los que concurrieran, y en los años 60 se empezó a recuperar, y Eusebio fue la primera persona datada o conocida que abatió un jabalí. Y este cuchillo que tenéis delante es el cuchillo de aquel guarda forestal, de Eusebio. Y daros cuenta, siendo un profesional del monte, siendo un profesional de la guardería forestal, siendo un profesional de la caza, daros cuenta qué tipo de cuchillo portaba. O sea, nada que ver con la cuchillería que manejamos hoy en día. Y también hay que entender pues que eran filos, hojas humildes, ¿de acuerdo? Las que podían estar al alcance de estas personas, que también eran personas humildes. Nos figuramos que en los años 60 las personas de más capacidad económica, monteros adinerados, etcétera, etcétera, pues tendrían a lo mejor otros tipos de filos, que a lo mejor no necesariamente eran filos nacionales, o sea, fabricados en España, sino que se los traían de otras partes, pero la cruda realidad, para muestra un botón, como se suele decir, pues hoy traemos aquí un cuchillo, pues que un profesional del monte, un agente forestal, era el que portaba y el que llevaba con él. Daros cuenta de lo sobrio que es, de que lleva una funda metálica, parece que repintada incluso, y que las cachas pues parece ser que ni conserven siquiera los remaches originales, y que se les colocó otros remaches de plástico, otras cachas de plástico, perdón, remachadas posteriormente, ¿vale? O sea que además es muestra clara de que eran personas habilidosas, y de una manera u otra, por los motivos que fuera, optimizaban los recursos que tenían
Y por ejemplo, en este cuchillo, en este filo, pues Eusebio lo fue modificando, lo fue trabajando para su interés, para su conveniencia y para los parámetros que él tenía claros que necesitaba. Nos fijamos en el cuchillo y nos damos cuenta, pues bueno, pues de varias cosas. Primero, que es un cuchillo que ha sido tantas veces afilado que, si os dais cuenta, el recazo ha desaparecido prácticamente. Nos damos cuenta que cuando finaliza el recazo y empieza lo que es la guarda del cuchillo, hay un espacio, hay un hueco. He preguntado por ese espacio y por ese hueco porque no hay ni la mínima holgura, ¿vale? No hay ni el mínimo movimiento. Y me dicen que recuerdan que ahí iba como una especie de cuero, llevaba como una especie de junta o soleta de cuero, ¿vale? Eh, que iba ahí colocada simple y llanamente para que, si resbalaba sangre por el filo del cuchillo en las labores de desollar animales, ¿vale? Pues la sangre no llegara a la empuñadura, convirtiendo el mango del cuchillo en resbaladizo. O sea, fijaros qué cosa más ingeniosa. Allí iba instalada, que se ha perdido, se ha estropeado, por supuesto, con el paso del tiempo. Iba instalado un trozo de piel, de cuero, para que de alguna manera absorbiera y frenara la sangre cuando resbalaba por el filo del cuchillo. Vemos que es un cuchillo claramente en clip point, con un contrafilo, ¿vale? Pues la herramienta lógica para desollar animales. Y lo que desde luego nos llama poderosamente la atención es la sobriedad, la, los materiales parcos, los materiales totalmente alejados de materiales nobles y de materiales muy vistosos. Era totalmente una herramienta de trabajo. ¿Qué marca tiene esta herramienta? ¿De dónde procede esta herramienta? ¿De dónde viene? ¿Cuál era la original antes de que cayera en manos de Eusebio y Eusebio la adaptara, la limara, le sacara filo, le cambiara las cachas? Pues la verdad es que es difícil de saber y, y lo desconocemos, ¿no? Pero creo que la historia era lo suficientemente curiosa para traerla hasta aquí y contárosla. El cuchillo con la funda pesa 282 gramos. El cuchillo sin la funda pesa 192 gramos. Y hoy pesamos la funda aparte porque es metálica y merece la pena ver el peso. 86 gramos de funda porque la vaina es metálica. Y así, a grosso modo, el cuchillo con la vaina incluida mide 26 centímetros. Y el cuchillo sin la vaina, desenfundado, ya vemos que está en los 24 centímetros y medio. La hoja mide 14 centímetros. Tiene un pequeño recazo que casi ha desaparecido, lo cual hace que en sí la hoja de filo útil tenga 13 centímetros. La empuñadura o cabo del cuchillo apenas mide 10 centímetros. El ancho de pala del cuchillo es de 3,5, casi llegando a 4 milímetros, pero no llega, se queda en 3,5 milímetros. Pero en la zona del recazo vemos como el ancho del cuchillo es de 6 milímetros. Y el mango del cuchillo, en la parte más ancha
sus cachas, porque le colocó unas especies de cachas de, como veis, de fibra o de plástico, pero las moldeó con forma de guitarra, o hizo que se las moldearan con forma de guitarra. Pues la parte más ancha del mango tienen 2 centímetros y 1 milímetro. Y me gustaría enseñaros una cosa, a ver si consigo. Esto, a claras vistas, lo debió de hacer él, lo debió de hacer Eusebio, se lo debió de adaptar. Hemos visto que la hoja es clip point, pero fijaros en un detalle. Lo vais a ver a medida que lo gire. ¿Os dais cuenta? Por un lado tiene afilado totalmente plano el contrafilo y por el otro es por el que tiene un micro bisel. Creo que se percibe perfectamente donde el ancho de la hoja empieza a estar rebajado y al contrafilo o al filo de sacrificio que llamaba mi amigo Paco Lorente, ahí le tiene hecho o le tenía hecho un microfilo, un microbisel, y sin embargo por la otra cara es totalmente plano. Curioso, ¿verdad? Y a la hora de ver el agarre, pues yo que tengo una mano bastante grande, ya veis que apoyando el dedo en el gavilán de la guarda, me sobra mango hasta la pequeña cola de pez que tiene, ¿de acuerdo? O sea que era un mango, un asa, un cabo del cuchillo con un tamaño pues bastante considerable, porque aún alguien con la mano más grande que yo no tendría problemas para empuñar perfectamente el cuchillo. En definitiva, un cuchillo de otra época, con los parámetros de otra época, pero que en unas manos hábiles, en unas manos habilidosas, pues hacía todas las funciones laborales y profesionales que se esperaban de él. Porque Eusebio, si había algo que era un hombre de monte, un montero. Y este era su cuchillo. Bueno, yo hoy voy a cambiar un poco la dinámica habitual de los vídeos y voy a hablar un poquito al final de revisar el cuchillo, porque creo que la situación lo merece. La situación y la historia del vídeo lo merece. Las guarderías forestales de los años de la posguerra, los años 40, 50, 60, principios de los 70, no tienen nada que ver con las guarderías forestales de hoy en día. Sin querer entrar en un desmérito de las actuales guarderías forestales, ni mucho menos, todos sabemos que hoy en día se entra por oposición, por exámenes, por concurso de oposición, consiguen una plaza y entran a formar parte de las diferentes autonomías de las guarderías forestales. A la época a la que nos referimos, esa situación no existía y no se producía. Normalmente eran los ingenieros de montes, de las demarcaciones, los que elegían a la gente que iban a ser los guardas forestales. Los guardas forestales o guardas de caza, que antes del ICONA pertenecieron al patrimonio forestal del Estado, era gente del terreno, era gente que buscaban, pues de alguna manera, los ingenieros que tuvieran conducta intachable,
o lo que ellos consideraban que era así. Era gente que solía vivir en casetas forestales en sus demarcaciones, o sea, a pie del Tajo, y lo que se les pedía, o el concurso de méritos entre comillas que se les hacía, es que fueran buenos conocedores del entorno, de la fauna, del medio, que supieran vivir en él, que se supieran desenvolver en él, que conocieran bien a la zona y que conocieran bien a los vecinos. Entonces, pues muchos de ellos, no digo que sea el caso de Eusebio, porque sinceramente lo desconozco, pero muchos de ellos, y hablaremos en otros vídeos de esta temática, fueron cocineros antes de frailes, ¿vale? Precisamente los ingenieros de montes se fijaban en ellos porque eran personas de la zona muy habilidosas para la caza, para la pesca, se conocían bien las querencias, los atajos, los arroyos, gente ruda, gente de campo, gente de monte. Y con ellos se formaban las guarderías forestales. Eusebio parece ser que al final de su carrera profesional, de alguna manera, estaba un poco escarmentado, entre comillas, porque durante los años que hizo el desempeño de sus funciones, pues conocía muy bien su zona, porque se había criado allí, había nacido allí, se había criado allí, la llegó a conocer mucho mejor porque estaban todo el día a pie de monte, al pie de campo. Él llegó a estar incluso de fogonero en las casetas que habían en las cumbres con las primeras emisoras que se instalaban, y se ve que él hizo bastantes descubrimientos de toda índole de la zona que tuvo en su demarcación. Pero le sucedió una historia que además no es porque la cuente yo, sino porque ahora al final del vídeo la voy a datar con unos artículos de prensa. Eusebio descubrió también unos huesos de dinosaurio de gran tamaño. Y en un principio no sabía muy bien qué era lo que había descubierto. Pensaba incluso que si pudiera llegar a ser una escultura de un torso al que le faltaban los brazos, al que le faltaba la cabeza, pero el hombre intuyó desde un principio que lo que había descubierto y donde lo había descubierto era algo que podía ser importante. Acudió a una persona de la zona, yo no voy a mencionar nombres, pero la historia la conozco bien. Acudió a una persona de la zona y dijo: oye, mirad lo que he encontrado, esto no es muy normal. Y de repente se descubrió que eran unos huesos de dinosaurio pues en perfecto estado, y además de un dinosaurio bastante grande. Todo aquello pasó a estudio del Museo Paleontológico de Valencia y tal, y un poco como pasó también en las cuevas de Altamira, en un principio un poco los méritos se los llevó a la persona a la que Eusebio había acudido en primer momento, en primer lugar, diciéndole: mira lo que me he encontrado. Entonces, Eusebio, que era una persona conocida en la zona, respetada por sus vecinos, apreciada por sus vecinos, que ya era un hombre en la madurez de su carrera profesional y ya tenía una reputación, pues desde buen fogonero, buena persona que atendía correctamente la emisora y la caseta forestal guardafuegos en la que prestaba también servicios. Había ocurrido ya el lance que hemos comentado del jabalí y ya había salido en prensa. En fin, ya había hecho ya varios descubrimientos y tal. Pues al final parece ser, por lo que comentan los vecinos, que pudo haber descubierto bastantes más cosas, imposible saber de qué índole. El comentario que siempre corrió entre sus vecinos del pueblo es que Eusebio sabía muchas cosas y había descubierto muchas cosas, pero un poco decepcionado o resabiado de que luego los méritos se las llevaran otras personas, pues o se las cayó o se las enseñó a su entorno más inmediato.
Y es que hay veces que el ser humano lo que nos merecemos es que se nos dé ese trato, ¿vale? Porque muchas veces nos lo ganamos a pulso. Hay un hombre que está a pie de campo, que está a pie de monte, que es buen cumplidor de su trabajo, que es una persona que durante toda su carrera profesional es pulcra y cumplidora, y de repente pues pasan estas cosas en la vida, de que es una persona de alma inquieta, que recorre todos los días su demarcación, que escudriña, que mira, que arregla fuentes, que colabora con los vecinos, que es un tío muy conocedor del medio, y descubre una cosa, pues por ejemplo, como los huesos de dinosaurio, que descubrió que menos mal que al final, como veréis en el artículo de prensa, se hizo justicia y se dijo que era él el que los había descubierto. Y descubre, pues hace un descubrimiento de este tipo, y como se suele decir en argot de la calle, y tú vas y le pegas un zapatillazo en la boca, pues es normal que ese hombre dijera o pensara, estate, ese dicho tan castizo, estate que la próxima vez te voy a contar algo, ¿no? Ya lo contaré cuando lo crea conveniente, o se lo contaré a los más cercanos, o a lo mejor vete tú a saber si ni lo cuento. El cuchillo que hemos enseñado hoy, por tanto, es un cuchillo de un auténtico bushcrafter. Me figuro que él se escandalizaría si oyera que le estábamos poniendo este adjetivo calificativo o este nombre, y nos diría, ¿qué es lo que me acabas de llamar? Pero un auténtico hombre de monte, de los que estuvieron toda la vida en el monte, toda la vida dedicado al monte, y ya veis el cuchillo que hemos visto. Me figuro que si hoy en día a Eusebio, en su día a Eusebio, le pudiéramos haber regalado o entregado un cuchillo de los de hoy en día, pues el hombre se hubiera puesto más contento que unas Pascuas. Pero me queda la reflexión final, que es por lo que hago este vídeo, y os lo paso, y os paso la reflexión también. Me queda la reflexión final, que la bondad no siempre está solo en la herramienta, sino en el que maneja la herramienta. Me habéis entendido, ¿verdad? Eusebio se apañaba perfectamente con el cuchillo que tenía, modificó el cuchillo que tenía. Me decía una persona en un short que he hecho sobre este cuchillo, oye, se parece mucho, tiene una forma a saber. No sabemos, no tenemos datado de dónde sacó el cuchillo Eusebio ni de dónde le llegó ese cuchillo. Lo que está claro es que cuando le llegó, le cambió las cachas, le puso las cachas que él quiso, le cambió el afilado, casi prácticamente el recazo desaparece de las veces que lo había afilado, pintó la funda, se arregló los talices de cuero. El hombre dispuso la herramienta para lo que él la necesitaba. Y muchas veces podemos tener un grandísimo cuchillo de unos materiales espectaculares, de unos acabados espectaculares, que si no nos manejamos con la herramienta no le sacaremos el uso óptimo de la misma, o incluso tendremos algún quebradero de cabeza con ellas, ¿no? Entonces yo creo que os he hecho llegar bien el mensaje que os quería hacer llegar, y creo que va en la línea de cuando también hablamos un poco de los cuchillos de supervivencia, que siempre decimos, ¿cuál es el mejor cuchillo de supervivencia? Pues el que tienes en el momento y el que tienes que utilizar en el momento, en el momento en el que te ha ocurrido lo que sea, el que tienes en tus manos, con ese te tienes que arreglar. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál era el mejor cuchillo de guarda de caza de los años 60 o de guarda forestal? Pues seguramente para Eusebio el que tenía, el que se arregló, el que se acomodó para sus trabajos, y seguro que con su destreza le sacaba un partido impresionante. Ahí os dejo la reflexión, que yo creo que todos la habréis entendido perfectamente. Hasta otro vídeo.